Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas. En esta segunda parte del tema de las presentaciones de vacuna BCG, vamos a ver cómo preparar y cómo administrar la vacuna BCG desde el punto de vista de los aspectos técnicos y las precauciones que tienen que tener cuando les corresponda hacer este procedimiento. En primer lugar, en esta imagen podemos ver tres cosas. Vamos a ver la presentación del diluyente, que es en este caso la ampolla transparente. Vamos a ver la vacuna BCG en sí misma, que en este caso se encuentra en una presentación de un vial con tapa. Y vemos el volumen de administración. El volumen actual de administración de la vacuna BCG a cada recién nacido es de 0,05 ml de la dosis preparada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Colocando el diluyente dentro del vial, el cual, si se fijan, es café porque necesita fotoproteger a los microorganismos que se encuentran atenuados dentro de este frasco, para posteriormente extraer la dosis correspondiente y administrarla en los recién nacidos. ¿Cómo se conserva y cómo se transporta la vacuna? Primero, lo más importante es que ustedes tienen que considerar que hay un concepto denominado cadena de frío, que es cómo se maneja la vacuna desde que sale de la Central Nacional de Abastecimiento, la CENABAST, hasta que llega a la unidad o el servicio donde ustedes van a administrar la vacuna. Durante todo este periodo de transporte entre camiones, storage, como para guardar lugares, almacenes, el refrigerador que ustedes van a tener, todo tiene que mantener la vacuna en una temperatura entre los 2 y 8 grados Celsius positivos, ambos valores. Y es la temperatura que habitualmente se encuentra en los refrigeradores que ustedes tienen en sus casas o el que ustedes encuentran en los hospitales o en las clínicas. Esto es importante, no se puede perder este rango de temperatura entre 2 y 8 grados Celsius. También es importante que la vacuna siempre tiene que estar fotoprotegida. Esto quiere decir que hay que protegerla de la luz. Por eso, como vimos, el vial donde viene la vacuna en los microorganismos es de color ámbar, como café, para protegerla de la luz. Se ha visto que si se expone a luz directa durante 5 minutos la vacuna, en este caso los microorganismos, se reduce en un 50% los bacillos que se encuentran en el contenido de lo que ustedes expusieron. Por lo tanto, se pierde en efectividad en el volumen de administración que ustedes están, en este caso, utilizando. Y aquí tienen que considerar dos aspectos importantes. Uno, mantener el vial guardado, ¿cierto? Fotoprotegido, incluso aunque venga en un vial color ámbar. Y cuando ustedes preparen la vacuna, que lo vamos a hacer en una jeringa de tuberculina que es transparente, ustedes tienen que mantenerla cubierta para que no se disminuya el contenido de microorganismos. La vacuna constituida dura 4 horas. Esto quiere decir desde que ustedes juntan el diluyente con el frasco, con el vial, ¿cierto? Donde están los microorganismos, ustedes empiezan con un conteo en reversa de máximo 4 horas. Después de esto, las vacunas tienen que ser desechadas, pierden mayor efectividad. ¿Cómo preparamos la vacuna técnicamente? Lo primero que van a hacer, van a tomar la ampolla de diluyente. Esto se hace con técnica limpia, ¿cierto? Entonces yo preparo mi bandeja, la limpio, la desinfecto, coloco mi diluyente, coloco el vial fotoprotegido, coloco una jeringa de tuberculina. Recuerden que la jeringa de tuberculina es aquella en que se puede separar la aguja de la jeringa, y la jeringa de insulina, que es la otra opción, la aguja viene incorporada junto con la jeringa. En este caso vamos a usar jeringa de tuberculina. Entonces, van a abrir el frasco ampolla, ¿sí? Van a abrir la ampolla del diluyente, van a extraer un cc del diluyente, a veces viene más incluso, pero van a extraer solo un cc del diluyente. Después van a introducir ese contenido que sacamos con la jeringa de tuberculina en el vial de la vacuna BCG, el que estaba color ámbar. Voy a sacarle la tapa, no voy a desinfectar la zona con alcohol porque estoy trabajando con un microorganismo atenuado. Por lo tanto, si tiene contacto con alcohol, puede desnaturalizar las proteínas de la pared celular de ese microorganismo y finalmente puede morir. Por lo tanto, no se usa alcohol bajo ninguna circunstancia en preparación y administración de esta vacuna. Entonces, saqué el diluyente, voy a inyectar el cc del diluyente en la vacuna BCG. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Toman un frasco ampolla y mientras van inyectando, lentamente el diluyente tiene que ir cayendo por las paredes, ¿cierto? Para no producir lisis bacteriana, o sea, que no se destruyan los microorganismos,
y finalmente van a hacer un movimiento circular por todas las paredes del vial con el diluyente adentro para que se homogenice esa mezcla. ¿Ok? O sea, el polvo liofilizado donde venían los microorganismos lo van a juntar o lo van a mezclar con el diluyente de manera lenta para no destruir los microorganismos. ¿Ok? Después de esto, ustedes aquí tienen que tener en consideración la hora en que están preparando, porque recuerden que la vacuna duraba 4 horas. Después de esto, esta preparación de la vacuna es donde ustedes van a ir colocando sus jeringas para ir sacando las dosis de cada paciente. Cada usuario, cada neonato requiere una jeringa nueva, en el cual ustedes van a extraer un volumen para poder administrarle a él la dosis correspondiente, que era de 0,05 cc, ¿cierto? Ya. Termino de preparar el vial y lo guardo en mi termo, lo guardo en el refrigerador, donde sea. Y cuando yo vaya a administrar la vacuna, ustedes vuelven, toman su vial preparado, que está dentro de las 4 horas desde la preparación, sacan el volumen y la jeringa es la que yo llevo para administrar al usuario. Importante, y esto está escrito también en el apunte de la preparación, que ustedes consideren espacio muerto en la jeringa. ¿Qué quiere decir esto? Las jeringas, cuando ustedes sacan volumen y yo veo un volumen de 0,05, por ejemplo, que es lo que yo espero en este caso, el espacio muerto es aquel espacio que queda con líquido o con aire, pero que no se va a administrar al usuario. Piensen que ustedes están sacando un volumen para llenar parte de la camisa de la jeringa y parte de la aguja y la cápsula. Lo que está en la aguja y la cápsula es algo que se pierde porque va a quedar siempre y no va a salir al usuario. Por lo tanto, cuando ustedes extraigan contenido desde el vial para preparar la jeringa, van a extraer alrededor de 0,03 cc adicionales a la dosis. En resumen, si voy a administrar la vacuna a un recién nacido, voy a tomar el vial, voy a colocarle la jeringa para después administrar al recién nacido. Voy a extraer 0,08 cc, 0,03 cc adicionales a la dosis correspondiente, ¿cierto? Lo saco, lo llevo donde el neonato y voy a administrar el volumen total. Y el volumen total que voy a administrar son 0,05 ml porque hay un espacio muerto en la aguja que corresponde a 0,03 ml aproximadamente. ¿Okay? Eso va a depender de donde ustedes estén trabajando, que la matrona clínica o ustedes mismos decidan y digan vamos a sumarle solamente 0,02 o le vamos a sumar 0,03 o un poco más. ¿Okay? Depende del volumen de recién nacidos, de cuántos haya que administrar, etc. De si están utilizando una jeringa de tuberculina, una de insulina u otro aspecto. La de tuberculina habitualmente tiene un espacio muerto de 0,03 ml. Lo otro importante, este vial de vacuna, como tiene un cc, se estima que pueden administrar vacunas a 20 recién nacidos máximo. Eso es teóricamente, si ustedes multiplican los 0,05 cc por 20, les va a dar un cc, que es lo que ustedes pueden administrar a este recién nacido. Sin embargo, como yo estoy sacando un volumen mayor que corresponde al espacio muerto, saqué 0,08, habitualmente las vacunas que alcanzan son para 14, 15 recién nacidos, no más que eso. Y ese es el volumen real que ustedes tienen que administrar, pese a que desde el punto de vista de la gestión de la vacuna está considerado administrar a 20 recién nacidos. ¿Okay? Pero solo van a alcanzar a administrar alrededor de 15 recién nacidos porque tienen que considerar llenar los espacios muertos de las jeringas. La vacuna BCG, la vía de administración de la vacuna BCG es por vía intradérmica, estrictamente intradérmica, y una de las complicaciones se empiezan a generar cuando las vacunas se administran, por ejemplo, a nivel intramuscular o subcutáneo, lo cual es bastante grave y no debería ocurrir. ¿Okay? La técnica de administración intradérmica es algo que ustedes vieron o están viendo en el curso de Fundamentos de Enfermería 2. ¿Dónde se administra? Se administra sobre el deltoide izquierdo, ¿cierto? 2 centímetros bajo el acromion. O sea, ustedes miden los 2 centímetros con sus dedos o con un dedo y ahí pueden administrar la vacuna en la línea media de la cara externa del brazo, donde se encuentra la zona correspondiente al deltoide. Aquí dice brazalete, ¿por qué? De manera universal se acordó que la BCG se iba a administrar en el brazo izquierdo, para todos acordarse que era en este brazo, y que todos supiéramos que está administrada en este sector, se dijo brazo izquierdo del mismo brazo donde está el brazalete. ¿Ok? Ahora, algunos campos han cambiado la normativa de poner el brazalete al lado izquierdo y lo ponen al derecho, o en un pie, o en otro lado. Por eso, lo más importante es que ustedes consideren que siempre la vacuna BCG se administra en el brazo izquierdo, independiente de la posición del brazalete, aunque lo habitual es que el brazalete esté a la izquierda. Puede administrarse en conjunto con otras vacunas, o sea,
Si el recién nacido no se puede administrar tras el nacimiento, pasaron meses, por ejemplo en los prematuros, y hay que administrar las vacunas del segundo mes del recién nacido en conjunto con la BCG, no hay ningún problema ni contraindicación. La BCG se puede administrar en conjunto con otras vacunas. Hay que registrar en todos los lugares, y esto es muy importante, y la norma ministerial dice que tienen que registrar el lote y la fecha de vencimiento. Cada vial de vacuna tiene un lote, que es un número registrado de la vacuna que ustedes están sacando, y el vencimiento, la fecha de vencimiento de esa misma vacuna. Eso se registra, y se registra en varias partes. Dependiendo del lugar donde ustedes vayan, al hospital donde vayan, les van a decir dónde tienen que registrar. Habitualmente registramos en la ficha materna, en la ficha del recién nacido, en el brazalete en algunos casos, registramos también en el carnet de control materno, registramos también en el carnet del control del recién nacido y entre otros sistemas de registro. ¿Por qué es tan importante registrar y por qué tantos lugares? Porque es habitual que ocurra el error de que se administre la vacuna 2 veces en el recién nacido. No es algo tan terrible, la dosis antigua en el recién nacido era de 0,1 ml, que es el doble de la dosis actual. Por lo tanto, los efectos adversos no se incrementan de manera importante cuando se administra 2 veces la vacuna. Sin embargo, la dosis recomendada es la mitad de lo que podrían administrar en caso de que exista un error, que no es poco habitual porque se olvida, no se sabe si está funcionando, ¿cierto? Te preguntan a la mamá no sabe. Entonces es re importante, es muy importante que registren el procedimiento en todos los lugares correspondientes tras la administración de la vacuna. En el siguiente video vamos a ver cómo van a administrar la vacuna BCG. Observen bien, en este caso la vacuna ya se encuentra preparada. Van a tomar la jeringa de tuberculina que está previamente cargada. Fíjense que va sin la cápsula. El bisel hacia arriba se administra intradérmica. Fíjense que en este caso, voy a detenerlo un momento, la operaria hace una posición de manos de tal forma que con su mano menos diestra, que es la mano izquierda en este caso, sostiene el brazo del recién nacido y apoya ese brazo sobre el mismo recién nacido, porque obviamente este procedimiento es doloroso. Entonces el recién nacido se va a mover, va a llorar, los padres se van a preocupar y el niño, mientras menos se mueva, es más fácil para poder administrar la vacuna y que ello genere lo que se llama la pápula. La pápula es esto blanco que ustedes ven aquí, o sea, es el volumen que se está administrando por vía intradérmica. En estos casos voy a sostener fuertemente al brazo del recién nacido y van a administrar, cuesta administrar el volumen de manera intradérmica. Fíjense bien, ahí se formó la pápula, ya retira la aguja, verifica que esté bien formulada y finalmente termina el procedimiento. ¿Cuál es la evolución normal que van a encontrar ustedes en la vacuna BCG? Aquí la vemos en diferentes imágenes. Primero se va a formar la llamada pápula, que es la primera imagen que ustedes ven a su izquierda. Esta pápula dura aproximadamente 15 a 30 minutos después de la vacunación y se forma en una zona que es denominada edematosa, o sea, hay un proceso inflamatorio local, por lo tanto es normal encontrar el sitio de punción y vamos a encontrar enrojecido en un primer instante, ¿cierto? Dolorosa esa zona, etc. Pero la pápula dura más o menos 15 a 30 minutos y después desaparece. A las 2 a 3 semanas desde la vacunación aparece lo que se llama la mácula. La mácula es una especie como de presentación cutánea enrojecida, ¿cierto? Indurada, que puede durar hasta la tercera o cuarta semana. Es como que fuera una especie de espinilla que se presenta al principio, pero sin puntos blancos. Después aparece el nódulo. El nódulo aparece alrededor del mes y medio desde la vacunación. Se torna eritematoso el sector alrededor de la vacuna y incrementa la evolución o se ve más grande y aparece ya como una espinilla con una punta blanca, 1 a 2 semanas, que es lo que dura este proceso del nódulo. Posteriormente aparece el absceso y la ulceración, que aquí ya estamos hablando de posterior al primer mes y medio. El absceso es que va a haber un aumento de volumen en la zona, ¿cierto? Por concentración de elementos propios de la inmunización. Y la ulceración significa que se rompe la pared, se pierde la continuidad de la piel y se observa como una especie de cráter, una herida como de trayecto tortuoso. Y obviamente empieza a secretar, eso es lo que dice aquí, que deja de escapar serosidad, ya empieza a secretar esta zona. Posteriormente aparece la costra, ¿cierto? Cuando ya se repara este tejido tortuoso, esta herida tortuosa, y eso aparece entre la sexta y la 12ª semana
desde la vacunación, o sea, ya estamos hablando de 2-3 meses. Y finalmente, después de estos 2-3 meses, incluso en algunos niños es más el proceso, aparece la llamada cicatriz. Esta cicatriz puede ser queloide, que es cuando hay un proceso tortuoso, o una cicatriz habitual, que es la que todos generamos, e incluso un poco más socavada, que es la que la mayoría de la gente tiene. Tiene un diámetro menor a 10 milímetros y se mantiene durante el resto de la vida. Ahora, ojo, no todas las personas, un 10% de las personas no genera cicatriz por la vacuna. Esto no quiere decir que la vacuna no haya generado el efecto esperado inmunológico. Y eso es algo importante aclararle a los papás, porque a veces piensan que al administrar la vacuna y que no quede la cicatriz es porque el niño no quedó bien vacunado. ¿Ya? Eso depende de las condiciones de cada uno de los usuarios. ¿Qué indicaciones le van a dar ustedes a la familia cuando administren la vacuna BCG? Lo primero, cuando yo llego a administrar la vacuna, es que les voy a explicar el procedimiento a la madre. Yo puedo hacer el procedimiento en conjunto con ella, no hay ningún problema, si es que a ella no le molesta mirar, porque es un procedimiento que es doloroso. Pero le voy a explicar y le voy a explicar para qué sirve la BCG, le voy a explicar la evolución de la BCG, le voy a explicar el beneficio, etc. Y incluso pueden pasarle algún folleto educativo. Tras la administración hay que decir a los familiares que las primeras 24 horas no deben mojar la zona, no tienen que poner la zona al sol porque puede producir alteraciones en la cicatrización, no hay que tocar la zona para evitar la sobreexposición, ¿cierto? Aparte que es doloroso y eso puede generar infecciones, y no colocar cremas ni antibióticos tampoco sobre la zona. O sea, la evolución es absolutamente natural del sitio de punción. Finalmente, tienen que explicar, como les había dicho, la enfermedad contra la que protege, entregar folletos educativos, explicar también cómo evoluciona normalmente esta vacuna durante los siguientes semanas o meses, cuáles son las próximas vacunas. La próxima vacuna ustedes la van a revisar, que corresponde a las vacunas de los 2 meses de vida, y que yo se las mostré en la presentación general, donde vimos el Programa Nacional de Inmunizaciones. Van a ver ahí cuáles son esas vacunas de los 2 meses. Y dónde tienen que consultar en caso de complicaciones. En caso de cualquier complicación, ellos pueden preguntar en servicios de urgencia dependiendo de la gravedad de la complicación, o si son reacciones menores o complicaciones más habituales, que no haya compromiso importante del recién nacido, van a preguntar en atención primaria de salud o en el servicio de asistencia pública de urgencia. Cualquier duda, ustedes saben que tienen que comunicarse a través de los canales oficiales de este curso. Muchas gracias.